Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar tan interesante de este tema tan relevante que es precisamente cómo publicar en revistas científicas de alto impacto. Y bueno, bienvenidos a toda nuestra gente de México, que es un país a donde yo quisiera dirigir toda esta atención. México es uno de los países que carece de publicación científica, de investigación científica, sobre todo publicada. Y bueno, al resto de Latinoamérica y a toda la gente que nos va a estar viendo a través de nuestra página oficial IberoRed, a toda la gente de Iberoamérica, a todos los compañeros, colegas de estas organizaciones que están integradas a esta red iberoamericana. La verdad que para mí es un honor tener un super invitado. Está con nosotros el maestro Manuel Alejandro Romero León, que él es director de la revista Arrancada de Cuba y también representante de la Universidad de Oriente de Cuba. Y bueno, le damos la bienvenida. Maestro Manuel Alejandro, bienvenido, por favor. Adelante. Todavía no se escucha su audio, perdón, su micrófono. ¿Ahora se escucha? Adelante. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros colegas, amigos, investigadores de México y de todas las partes del mundo que a esta hora conectan con nosotros para ofrecerles este maravilloso webinar que hemos preparado con mucho amor y dedicación para el disfrute y, por supuesto, para engrandecer los saberes de toda la comunidad investigativa. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Y bueno, lo estamos proyectando como un gran momento porque estamos logrando que realmente en la revista Arrancada, en marzo del año 2022, en el segundo trimestre, podamos tener una edición especial para todos aquellos integrantes de la Red Iberoamericana para la Cooperación y el Desarrollo, tengan este espacio de publicación de sus investigaciones. Y la verdad que para nosotros es grandioso, un gran momento para nosotros como México el poder aportar esto precisamente a toda la comunidad, lograr esta vinculación, este enlace, este convenio de colaboración, además a esta cooperación en esta red iberoamericana, pues para nosotros es un orgullo. Y creo que es un granito de arena que nosotros ponemos para que cada uno de los países tenga esta oportunidad, ¿no? Y también obviamente invitar a los demás países a través de sus revistas para hacer estos intercambios tan necesarios y tan importantes, poder entrar en ese proceso de divulgación del contenido científico y que nuestros trabajos sean respaldados por estas investigaciones, tanto del apoyo de los demás países como México mismo con sus aportes. Así es que muchísimas gracias y bueno, yo le doy la bienvenida a los integrantes precisamente de esta sala Zoom. Está con nosotros el doctor Jorge Zamora. Doctor Jorge Zamora es de Guatemala. Muchísimas gracias y bienvenido. Y pues bueno, maestro Alejandro, vamos a iniciar con estos lineamientos, con esta ponencia, que es bien importante entender todos los pasos en este proceso de publicación precisamente de publicación científica en revistas de alto impacto. Y bueno, déjeme comentarle que para enero, inicios de enero del 2022, tenemos ya confirmada una colega, una compañera, que nos va a hablar, ya es más experta en el tema del derecho y nos va a hablar precisamente de derecho de autor, desde todos los contextos legal, sobre todo en más contextualizado en México, que es muy importante y son muchas herramientas que tenemos que nosotros ir anexando para poder tener todas las herramientas precisamente que se necesitan. Así es que yo le cedo el micrófono y pues vamos a arrancar porque tiempo apremia y estamos con ganas de escuchar todo esto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Le agradezco que vayan corriendo, por favor, la presentación mientras yo les dirijo mis palabras para que de esta forma pueda combinarse tanto mi voz con las presentaciones en diapositivas que he estado elaborando. Así que si fueran tan amables, por favor, la van muy bien, agradecido.
Bueno, como les decía, reiterarle la bienvenida a todos a este webinar titulado ¿Cómo publicar artículos científicos en revistas de alto impacto? Podemos ver en la próxima presentación una breve reseña para que sepan de quién les habla. Soy licenciado en Cultura Física, docente de la Facultad Cultura Física, Universidad de Oriente, actualmente director de la revista Arrancada y bueno, expositor en varios eventos nacionales e internacionales, incluyendo la oportunidad que ha dado Libero Red en participar en los espacios que ha generado. Podemos entonces continuar. El objetivo de nuestra revista Arrancada, ¿cuál es? Tenemos un objetivo que marca nuestra directriz central y es precisamente contribuir al desarrollo de la comunidad deportiva mundial y en especial América Latina, porque consideramos que es un espacio necesario precisamente para que el mundo entero pueda conocer acerca de la divulgación de nuestros resultados científicos que son importantes y en los últimos años hemos visto además cómo ha ido en ascenso los resultados obtenidos en eventos mundiales, olimpiadas, etcétera, a partir precisamente de la publicación de artículos científicos. Ese es el objetivo o la directriz fundamental de nuestra revista Arrancada. Vamos a hacer un poco de historia. Siempre es bueno hablar acerca de los antecedentes, de dónde venimos y precisamente hacia dónde vamos. Bueno, pues nuestra revista Arrancada fue fundada el 25 de abril del 1978, es decir, tenemos ya unos cuantos años y unos cuantos años precisamente de trayectoria, por la Dirección Provincial de Deportes de la provincia de Santiago de Cuba, de manera que se considera la revista deportiva más antigua en Cuba especializada en deporte, educación física, recreación, cultura física terapéutica y profiláctica, formación del profesional y las ciencias aplicadas que tributan precisamente a este logro que se obtiene en un profesional de la cultura física. Siguiente diapositiva. En enero del 2000, la Dirección Provincial de Deportes de Santiago de Cuba pues cede precisamente los derechos editoriales de la revista Arrancada a nuestra Facultad de Cultura Física y ya para el año 2001 comienza a publicarse desde esta nueva sede con una salida semestral, es decir, 2 números al año. En el año 2009, podemos ver en la siguiente diapo, comienza a visualizarse ya la revista en el formato HTML en el portal INDER, que para los colegas que no lo saben, el INDER es el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación de Cuba. Aquí es donde se gesta precisamente toda nuestra actividad física a nivel nacional. Para el año 2012, pues adopta nuestra revista la plataforma Open Journal System, por sus siglas OJS, que es además el formato más actualizado por donde se mueven las revistas científicas en formato digital en el mundo entero. Adelante. En el año 2015 se registra por primera vez la revista en el catálogo de publicaciones seriadas de Cuba. Esto fue un importante paso sin lugar a dudas. Y en el año 2016 comienza a ser editada por la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento de Ediciones UO, puesto que todas nuestras universidades en Cuba se integran y por supuesto que ganamos muchísimo, de manera que en este departamento ya se gestaba toda la parte editorial de la revista Arrancada. Aquí se puede ir observando el crecimiento que ha tenido la revista. Para el año 2018, el Instituto Cubano del Libro le realiza un homenaje por los 40 años de la revista Arrancada, precisamente en la Feria Internacional del Libro en La Habana. Esto fue, sin lugar a dudas, un gran acontecimiento para nuestra revista, pues se visualizó en el mundo entero los cambios y las principales modificaciones y resultados que tenía nuestra revista. Vamos a hablar un poco acerca de nuestras credenciales. Podemos observar en la siguiente diapositiva que la revista Arrancada cuenta, por supuesto, con un ISSN, que es el 1810-5882. Esto es como el carnet de identidad, la cédula de identidad de cada una de las revistas o publicaciones que la hacen precisamente única en su tipo. Posee además una dirección electrónica que se puede observar en pantalla y está certificada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente por sus siglas SITMA, aquí en Cuba. En la siguiente diapo podemos ver las principales indexaciones que posee nuestra revista. Estamos indexados en Latindex, en el directorio,
en la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, por sus siglas REDIP. Además que estamos referenciados en Doha, en Google Académico y varios sitios que se pueden observar en pantalla precisamente, que da cuenta del crecimiento de nuestra revista, logrando postularse en todos estos sitios que se muestran a continuación. En la siguiente, y le han dado, por supuesto, muchísima mayor preponderancia y visualidad a nivel mundial. Podemos ver las asociaciones con la Universidad de Sonora, la revista Observatorio del Deporte de la Universidad de los Lagos en Chile, la revista Búsqueda, por supuesto, no pueden faltar las redes, entre ellas la Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho y Gestión del Deporte, la Red Iberoamericana sobre el sedentarismo y la actividad física en el ámbito escolar, por supuesto, nuestra amada y querida IberoRed, y otras asociaciones importantes que tenemos con revistas cubanas, la revista Acción, revista Ciencia y Deporte de la provincia de Camagüey, la revista Olimpia y la revista De por Vida en Holguín. Podemos adentrarnos ahora en los principales destinatarios que tiene nuestra revista Arrancada. Podemos observar en la siguiente presentación que los principales destinatarios son precisamente investigadores, profesores universitarios, entrenadores deportivos, estudiantes tanto de pre como de posgrado, así como otros profesionales que se desempeñan en la cultura física, el deporte, la cultura física terapéutica, la recreación y las ciencias aplicadas a la cultura física. Con esto queremos dejar claro que nuestra revista Arrancada posee un amplio alcance, de manera que todos los investigadores que de alguna forma tributan al área de la cultura física en su más grande acepción, pues tienen un espacio precisamente en nuestra revista para publicar. ¿Cuáles son los principales ejes temáticos de la revista Arrancada? Podemos observarlo en pantalla. Estamos especializados en deporte, educación física, recreación, cultura física terapéutica, que como todos sabemos es la actividad física con fines de salud, con fines profilácticos que ofrecemos, la formación del profesional, puesto que todas las universidades tributan a un profesional cada vez más competente, desde investigaciones que van logrando un perfeccionamiento en los planes de estudio y también tienen un espacio en esta revista. Y todas las ciencias aplicadas que confabulan o tributan a la cultura física como tal. ¿Cómo se revisa, cómo se garantiza la calidad de los artículos que se presentan en nuestra revista? Bueno, nosotros estamos siendo arbitrados, nos acogemos al método doble para ciegas, que es aplicado por evaluadores académicos, quienes aseguran la calidad, la pertinencia y la originalidad de los artículos. Es decir, se recibe un artículo, se quitan los datos del autor y estos revisores son los que dan las consideraciones de si el artículo puede ser modificado para ser aceptado, si se desestima o si se acepta sin ningún tipo de modificaciones. ¿Quiénes son estos revisores? Pues precisamente en su mayoría son doctores en ciencias o especialistas de países como España, Colombia, Cuba, México, Ecuador, Estados Unidos y Polonia. O sea, tenemos un amplio bagaje de revisores o de árbitros. Podemos continuar y vemos que la frecuencia de nuestra revista Arrancada ahora en estos momentos tiene una frecuencia cuatrimestral, es decir, se publican 3 veces al año en un paquete de artículos que salen en los meses de enero-febrero, otro que sale en los meses de mayo-junio y un paquete de artículos que sale entre los meses de septiembre-octubre. Y por supuesto nos hemos acogido a la publicación de artículos originales o de investigación que más adelante estaremos adentrándonos precisamente dándole a todos los que nos acompañan en esta tarde los principales tips para que puedan elaborar este artículo de tipo original o de investigación de la mejor forma. Existen disímiles artículos en el mundo, existen los artículos cortos, existen los artículos de revisión, existen las cartas al editor y por supuesto los artículos originales o de investigación que en todo el ámbito científico se catalogan como los más completos, los más expositores de la ciencia, sin desmeritar los demás, pero nosotros nos hemos acogido precisamente a este tipo de artículos buscando cada vez más elevar la calidad de nuestra revista.
¿Cómo se estructuran? Podemos ver en la próxima diapositiva nuestros artículos. Bueno, nos acogemos también al método que se muestra a continuación, compuesto por resumen, donde estimamos un máximo de 250 palabras. Luego le corresponde la introducción, que los autores que deseen acercarse a las publicaciones de este tipo de artículos tienen que tener la directriz fundamental de qué problema se estudia. O sea, situar al lector de qué se está precisamente investigando, qué se quiere mostrar al mundo como resultado científico. La muestra y la metodología, por supuesto, es decir, el cómo se estudió ese problema que se presenta, los resultados, cuáles son los principales hallazgos que se obtienen luego de la pesquisa realizada, la sección de la discusión, que es una de las que más trabajo nos cuesta realizar, porque el autor tiene que ir un poco más allá de simplemente exponer los resultados y dirigirse a el qué significan estos resultados para el mundo. Cuando se compara esta investigación con otras realizadas, en qué difiere, en qué supera lo antes dicho y, por supuesto, las conclusiones donde el investigador ya analiza los resultados encontrados y las referencias bibliográficas, que en el caso de nuestra revista Arrancada nos acogemos a las normas APA sexta edición. Adentrándonos ya un poco más en la esencia de este webinar, ¿por qué debemos publicar un artículo científico? Es la gran pregunta que muchos docentes, muchos estudiantes inclusive se hacen. ¿Por qué publicar? Bueno, pues la publicación de un artículo científico, aquí se muestra en esta pequeña imagen una consideración muy importante. Contribuye precisamente al desarrollo de la sociedad y que a otros investigadores acorten sus tiempos de investigación. El científico no se hace célebre por hacer un descubrimiento, sino que lo hace cuando lo divulga, cuando éste se reconoce en una fuente de información y en el menor tiempo posible lo puede publicar. Y por supuesto, estos resultados de investigación se catalizan o se viabilizan en una revista científica. Es decir, aquí centramos a todos los que nos acompañan en esta tarde el porqué de la importancia de las publicaciones de un artículo científico. Es la forma en que los investigadores pues se le acorta el trabajo y es el aporte que le hacemos precisamente a la sociedad y por supuesto al gremio de investigadores de la cultura física y el deporte. Vamos a adentrarnos en la siguiente diapositiva en qué características tiene un artículo original o de investigación. Bueno, en primer lugar, debe ser un artículo original como su nombre lo indica, es decir, inédito, que no se haya publicado en otra revista. No quiere decir que no se avancen los resultados y que de una investigación a otra o de una publicación a otra no existan diferencias, pero sí en su gran mayoría debe ser inédito. Es resultado por lo general de un proyecto de investigación, de una tesis de grado, de unas observaciones realizadas en un grupo de clase, de resultados alcanzados de un docente que antes no había quizás tenido resultados de un deportista de haberlo llevado a niveles superiores y ahora lo logra, y precisamente de ahí sale el material o la materia prima fundamental del artículo. Son resultados reproducibles a pesar de las limitaciones, es decir, lo que yo aporto en manera general en un artículo que pueda publicarse desde una investigación realizada en Cuba, debe ser precisamente fácil de reproducir en otro país sin tomar en cuenta las limitaciones quizás materiales, económicas. Debe ser además evaluado por expertos, debe estar estructurado según el esquema que presentamos anteriormente. Se aporta más que una descripción, que es otra de las características que lo diferencia precisamente de un artículo de revisión. Aporta mucho más que una descripción y no son repeticiones de investigadores anteriores o de investigaciones anteriores. Es decir, siempre se toma en cuenta los antecedentes. No existe ninguna investigación que parta de la nada, porque ya hoy por hoy casi todo lo que se investiga tiene un punto por delante de otros autores que ya se han referido a esa temática, pero no son exactamente repeticiones de investigaciones anteriores. Podemos avanzar a la siguiente diapo.
y aquí estamos hablando específicamente de la revista Arrancada para los interesados. Los artículos que publicamos pueden ser redactados tanto en español, inglés o portugués, o sea, es una revista trilingüe y esto sitúa también la revista en un plano superior comparada con importantes revistas en el mundo. Los interesados en publicar con nosotros, pues los manuscritos, el artículo que se elabore, debe enviarse en formato carta a un espacio con fuente Time New Roman a tamaño 12 puntos y márgenes de 2,5 centímetros por todos los lados de la hoja en la que se redacta el manuscrito. La extensión de los artículos, que siempre es algo que les preocupa a las personas que deciden publicar, oscila aproximadamente entre las 12 y las 25 cuartillas. No significa que un autor con 10 cuartillas haya dicho todo lo que tiene que decir y el artículo se desmerite, pero por lo general oscila en nuestra revista entre las 12 o las 25 cuartillas como máximo. En el caso de las tablas, que son muy ilustrativas, los gráficos o las imágenes, los autores pueden estar poniendo en su ponencia, en su manuscrito, tantas como considere importante para precisamente dar a conocer al mundo sus resultados científicos, pero estas deben ser numeradas de manera consecutiva, es decir, tabla 1, gráfico 1, y llevarán sus denominaciones correspondientes. Las tablas, en el caso de las tablas, en la parte superior, y en el caso de los gráficos e imágenes, en la parte inferior. Sin importar el tipo de representación que se visualice en el artículo, estas deben aparecer a continuación del párrafo donde son citadas por primera vez, y en cualquier caso, si no se derivan del propio artículo, pues lógicamente deben de indicar el origen o la fuente que el autor tomó para situar esa imagen, ese gráfico o esa tabla que se presenta. Vamos ahora a dar los tips, como dije, para que les sea precisamente más fácil a aquellas personas interesadas en elaborar un artículo de tipo original o de investigación, cómo poder redactarlo de la forma más sencilla, de la forma menos compleja, y que el artículo no tenga que ser rechazado, sino que pueda ser aceptado. En primer lugar, el título. ¿Qué debe caracterizar al título? Bueno, debe ser conciso, debe ser capaz de presentar al lector el contenido esencial del artículo que se está presentando. Debe tener aproximadamente 15 palabras como máxima extensión. No debe sobrecargarse con información en abreviaturas, símbolos, fórmulas o caracteres desconocidos, ni el lugar de realización del estudio. Eso se deja para el interior del artículo. Recordemos que una vez que una revista publica, pues el mundo entero puede visualizar el artículo que hace este investigador. Y por supuesto, el título debe ser lo más ilustrativo posible, sin dirigirse a estos aspectos que hemos mencionado que no deben estar presentes. No utilizar una frase de doble sentido o una frase literaria en el artículo, y se debe emplear un estilo de escritura de aproximación neutra, es decir, no se debe sugerir el resultado que se va a obtener. Visualizamos muchos artículos que se titulan metodología para mejorar, por ejemplo, la fuerza en bateadores de la categoría 15-16. Ese resultado de lo que se aporta como tal, consideramos que no debe situarse dentro del título para que sea precisamente más fácil su comprensión y lectura por el público que lo va a estar revisando. Continuamos y vamos a otro aspecto importante del artículo, que es el resumen. El resumen en esencia es la representación abreviada del contenido del documento que se va a presentar. Este debe sintetizar, en el caso de nuestra revista Arrancada, en 250 palabras. Hay revistas que solamente dan un máximo, disculpa, de 150. Bueno, en el caso de nosotros, en un máximo de 200 palabras debe sintetizar los aspectos centrales incluidos en cada una de las sesiones del documento, de precisamente el manuscrito que se presenta. De manera que se puede establecer el objetivo de la investigación, la problemática y el interés. Debe describir además sin detalles
sin entrar en detalles porque es una pequeña aproximación, los materiales escogidos, los métodos utilizados y resumir los principales resultados y conclusiones. No debe hacer referencia a ninguna figura, tabla o cita bibliográfica. Y además aconsejamos que no se debe incluir información que no esté descrita en el trabajo. Es decir, es la manera de dejar al lector con deseos, con ganas de lo que luego va a leer en el resto del artículo. En el caso de nuestra revista, nosotros damos 5 pasos claves para elaborar el resumen de la mejor manera. En primer lugar, expresar con claridad el objetivo del artículo, o sea, comenzar con esta idea. Este artículo, este trabajo, esta contribución, este estudio o esta investigación tiene como objetivo, y ahí se declara. Número 2, mencionar los principales antecedentes, es decir, los principales autores que han sido precisamente los antecedentes del estudio que se está realizando. Por supuesto, estamos hablando de antecedentes situados en los últimos 5 años como preferencia, puesto que la ciencia constantemente evoluciona. Número 3, declarar de forma sintética la metodología empleada, es decir, los métodos empleados fueron, y ahí situarlos. Número 4, síntesis de los resultados. Se podría tener como idea, de manera general se obtuvieron como resultados y ahí situarlo. Y la síntesis también de las conclusiones, es decir, se concluyó que es como la presentación indica, una idea de cómo se debe hacer. Por supuesto, no es una camisa de fuerza y cada autor tiene total libertad de elaborar el resumen, pero siempre y cuando cumpla con estas normas que nos pronunciamos en esta tarde. Continuamos. Luego vendrían las palabras claves del artículo. ¿Qué son las palabras claves? Designan e identifican los aspectos de mayor importancia que se tratan precisamente en el manuscrito. Sirven para localizar la información de interés y elaborar bases de datos e índices de materia. Como todos sabemos, buscadores como Google, entre otros, cuando usted pone las palabras claves o las palabras fundamentales que desea indagar sobre ella, pues las bases de datos precisamente buscan, y todos los artículos que asocien, que tengan palabras claves similares, pues ya le están sugiriendo al lector que es por ahí que puede encontrar un resultado. De manera que sirve precisamente para localizar la información. Se escriben de 3 a 6 como máximo en orden de importancia para reflejar el contenido del documento. Todas, en el caso de nuestra revista arrancada, deben aparecer o no en el título del trabajo, si no exceden, por supuesto, la extensión del título que dijimos que era de 15 palabras, pero sí se deben incluir en el resumen estas palabras claves. Se propone utilizar el vocabulario técnico de su profesión como evidencia del texto científico que se presenta. Continuamos. Vamos ahora a la sección de introducción. Y adentrándonos precisamente en la introducción, vamos a dar algunas ideas o nociones generales. En el caso de la introducción, podemos avanzar en la presentación. Debe ser breve, debe ir de lo general a lo particular. Es decir, se comienza hablando de las nociones generales que luego sitúen al lector en insuficiencias, en problemáticas encontradas que precisamente den cuenta de la necesidad de llevar a cabo esta investigación que se presenta. Se debe establecer en el marco contextual en el que se inserte el problema que se va a resolver, es decir, lo que se sabe y lo que se desconoce acerca del asunto en cuestión que se trate. Se debe hacer una breve referencia al contexto de investigación realizada, es decir, esta investigación fue realizada en la provincia de Santiago de Cuba, específicamente en la comunidad del reparto, no sé, un reparto cualquiera X, con una característica de una población de estudiantes de 15 a 18 años, situar siempre al lector precisamente en el contexto, en el lugar en el que se realizó el estudio, porque ningún lugar va a ser igual a otro, sea o por las personas con las que habiten, por las condiciones climáticas, por muchos factores que precisamente diferencian un sitio de otro.
Avanzamos. Y en la introducción también es importante que se plantee el problema científico, la naturaleza y el alcance. Expresar, por supuesto, el objetivo del trabajo. Referenciar el estado del arte, es decir, exponer los principales antecedentes o autores del estudio utilizando citas tanto textuales como no textuales y siempre declarando apellido, el año y la página de donde fue precisamente extraída esta cita. Y por último, en el caso de las publicaciones de la revista Arrancada, terminar la parte introductoria expresando el impacto social que va a tener la solución precisamente del problema que se plantea. Son algunos de los tips o coordenadas o directrices, como le querramos llamar, fundamentales a la hora de elaborar la introducción. Vamos entonces a avanzar y nos vamos a la sección de muestra y metodología. Esta sesión debe proveer la información suficiente para que se pueda replicar la investigación. Es decir, una investigación realizada en México debe ser totalmente factible de replicarse en otro lugar. Para eso hay que tener en cuenta los métodos que se emplearon. Se debe evitar las descripciones innecesarias a la hora de enumerar o de plantear los métodos. Hay que mencionar, por supuesto, tanto como cualitativamente la obtención de los datos, pero no el instrumental utilizado, es decir, los materiales que se emplearon y si la investigación fue de tipo cualitativa o cuantitativa. Esta sesión además se puede organizar en 5 áreas fundamentales. Esto lo damos también como directriz para que les sea más cómodo a los autores poder elaborar esta sesión. En primer lugar, el entorno, es decir, indicar dónde se hizo el estudio. En segundo lugar, el diseño, describir el diseño mediante el cual transcurrió todo el experimento. La población, por supuesto, no debe faltar. Hay que caracterizar la población, la muestra y cómo se hizo su selección, si fue de forma aleatoria, si fue de forma intencional. Las intervenciones es otro aspecto importante, donde se describen las técnicas, los métodos, las mediciones, las unidades, el equipamiento y la tecnología que fue empleada. Esto también se sitúa aquí en la sesión de muestra y metodología. Y por último, el análisis estadístico, es decir, mencionar si fue empleado algún programa, algún método estadístico y referenciar qué tipo de programa fue el que se empleó. En el caso de algún análisis cuantitativo que sea de índole estadístico, pues por lo general se debe situar al lector en cuál fue el que se usó para dar precisamente rienda a la próxima sesión que serían los resultados. Con relación a los métodos, vamos a hacer una pequeña aclaración para que les sea más factible a los autores. Podemos verla en la próxima diapo, hablando precisamente de 3 escenarios posibles. Número 1, cuando el método es estándar, simplemente mencionarlo y colocar la referencia bibliográfica. Es decir, yo utilizo un método estándar que se conoce en el mundo entero para este artículo. Ahí simplemente se menciona y se coloca la referencia de quién fue el creador de este método. Cuando el método no es estándar, es decir, cuando es un método que ha sido adaptado por el investigador, pero se ha utilizado antes, se debe discutir por qué es necesario usar ese método y no otro y poner en la referencia bibliográfica donde el método esté descrito. Y en el último caso, cuando el método ha sido generado o adaptado para el estudio, es decir, a lo mejor hay una escala, por ejemplo, de un artículo que revisamos recientemente para medir la resiliencia en diferentes poblaciones, pero de todos los ítems recomendados por el creador de esta escala, este autor simplemente se acogía a 2 o 3. Es decir, es una modificación de un método que existe. En este caso se describe o al menos se presenta la parte que se transforma de ese método que existe. O sea, estos 3 escenarios posibles son importantes a la hora de plasmar la muestra y la metodología. Avanzamos entonces a la próxima sesión, que es la sesión de resultados. Como podemos ver ahí en la imagen, es precisamente donde el autor, luego de la pesquisa anterior, muestra al mundo
los principales hallazgos de la investigación. Se presentan con claridad y calidad los resultados más relevantes obtenidos. Pueden organizarse en tablas, gráficas, cuadros. Repito, no es una camisa de fuerza en la ciencia, pues nos movemos con libertad, respetando por supuesto las directrices, y esto deben ser autoexplicativos, es decir, los gráficos, las tablas y los cuadros que se muestren deben ser por sí solos autoexplicativos y estar identificadas como expresamos anteriormente con títulos, leyendas o fuentes de las mismas en el caso de que no sea fuente del propio autor del manuscrito. Avanzamos y podemos también dar otros tips en el caso de los resultados. Sugerimos no mostrar datos que no estén relacionados con el objetivo de trabajo, simplemente por llenar un mínimo de páginas, no debe ser. Se debe acompañar cada recurso elaborado con algún comentario general, pero no analizarlo ni interpretarlo, porque esto se hará de manera exhaustiva precisamente en la sesión que le continúa, que es la sesión de discusión. Y llegamos entonces a la parte más difícil, diría yo, en mi experiencia, quizás para otros no sea igual, donde se muestran precisamente en análisis e interpretación, podemos ver en la siguiente diapo, el orden de cada uno de los resultados que se obtuvieron, los datos de las tablas, los gráficos o los cuadros presentados en la sesión anterior. Y aquí se comparan con los obtenidos por otros autores. Es decir, lleva un nivel de análisis profundo, porque es donde uno dice, bueno, aquí llegué yo, esta investigación es única en su tipo, esta investigación se caracteriza por esto, y aunque otros autores llegaron hasta aquí, pues yo avancé un poquitico más. Es más o menos la idea de lo que se quiere transmitir. Se publica, se compara, como decía, con resultados obtenidos por otros autores que ya hayan sido publicados. Se indica si nuestros resultados superan, igualan, se diferencian o tienen aspectos de coincidencia con otros. Puede ser que los resultados de un referente pues también coincidan con los nuestros, y eso es perfectamente válido desde la ciencia. De hecho, se valida ese resultado por otro autor más. Esta parte es importante que se sepa que resalta la contundencia del artículo y se distingue precisamente el autor. Por lo tanto, hay que dedicarle el mayor esfuerzo intelectual y científico posible. Es importante también en la sesión de discusión dejar claro los principios, relaciones y extrapolaciones que podrían derivarse de los resultados obtenidos. Hay que destacar las excepciones, es decir, no porque la investigación la hayamos hecho nosotros significa que ya se haya descubierto todo. Podemos dejar perfectamente sobre la mesa las diferentes aristas que otros investigadores pueden precisamente indagar. Se expresa las limitaciones y los aportes de la investigación realizada y se expone la significación práctica o teórica de los principales resultados obtenidos. Y pasamos entonces a la sesión de las conclusiones. Parece la sesión más sencilla, pero también tiene sus detalles. En el caso de la revista nuestra, sugerimos que se enumeren y se elaboren de forma directa y concisa y, por supuesto, en estrecha relación con los resultados alcanzados y el objetivo que se declaró desde el inicio del artículo. Es decir, deben guardar estrecha relación con los resultados y el objetivo que se declara. Y un mínimo de 3 conclusiones es lo que se exige. Pueden haber autores que estimen conveniente poner 6, 5 conclusiones, pero en el caso de revista arrancada, 3 conclusiones es el mínimo que se exige. Adelante y vamos ahora a las referencias bibliográficas que, como decíamos en un inicio, en el caso de revista arrancada, pero es válido también para todo tipo de publicación, solo se deben incluir las fuentes bibliográficas incluidas en el cuerpo del artículo. Hay veces que el autor, en ánimos de que aparente haber hecho una
exhaustiva revisión, pues sitúa muchos referentes que no fueron precisamente analizados en el artículo, y esto no debe ser. Solamente se deben situar los que sí fueron empleados en la realización y en la pesquisa realizada en el artículo. Y en el caso de la revista Arrancada y muchas otras revistas, emplear las normas APA, que son precisamente las elaboradas por la Asociación Psicológica Americana en su 6ª edición. Dejamos en la próxima diapositiva los contactos de la revista, por supuesto, en ánimo de un acercamiento mayor con todas aquellas personas, investigadores, docentes, en divulgar los resultados científicos. Estamos en el portal de la Universidad de La Habana, en la CUJAE. Estamos en Facebook y dejamos también nuestros correos electrónicos, tanto el de la revista como el mío personal, y un contacto para el caso de los autores que quieran hacerlo por la vía de WhatsApp, aunque también es bueno aclarar que la revista tiene el sistema de la posibilidad de que el autor suba directamente el artículo, y por supuesto nuestro cuerpo editorial se encarga de revisar constantemente y de dirigir esos artículos a revisores y árbitros y darle al autor la noción de por dónde anda el artículo, si en fase de revisión, si en fase editorial y en cuál número saldría. Bueno, hasta aquí ha sido esta presentación, todo un placer de veras que me hayan dado el espacio para poder compartir estos saberes tan importantes y, como decíamos al inicio, de la importancia de publicar artículos científicos para divulgar nuestros conocimientos y para hacerle la vida más llevadera a otros investigadores que estén quizás realizando investigaciones parecidas o similares a la nuestra. Quedo atento de cualquier pregunta, cualquier intervención que deseen realizar, pues estamos aquí dispuestos a contestarlas. Muchísimas gracias por toda esta explicación muy detallada. Obviamente a todos nuestros asistentes, a todos este contenido lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar también en YouTube y lo vamos a estar compartiendo para que obviamente en este para este del año 2022 nuestros colegas dirigentes de organizaciones, a nuestro doctor Jorge, que es el comisionado nacional de en México, también podamos motivar precisamente a que nuestros colegas puedan publicar. Yo dejo abierto la posibilidad de que puedan hacer las preguntas pertinentes. Doctor Ochoa, doctor Jorge Zamora, Jorge Ochoa, adelante, doctor. Pues buenas tardes a todos, un gusto verlos por este medio. Doctor Jorge, aunque sea a la distancia por este medio, fue un gusto tiempo que estuvimos allá en Guatemala. Colega Abel, respetos para mi maestro. Y Manuel Alejandro, pues es realmente un gusto y satisfacción y pues más que nada una palanca para seguir avanzando en los pendientes que tenemos. Yo en lo particular, pues voy a preparar porque tengo ahí un material que podría ser factible de publicar. Te enviaría más o menos en el formato ahora que se ha ratificado para que se vea la pertinencia y bueno, pues ustedes con el comité científico decidirían su pertinencia, y es acerca de el efecto de la clase de educación física en el estado saludable a través de la modificación del índice de masa corporal. Entonces sí utilicé impedancia bioeléctrica, monitoreo de la frecuencia cardíaca, nada más que lo que ahorita habría que ver si se ajusta por los tiempos, que esta investigación la hice entre 2006 y 2009. Ya para estas fechas igual esté un poco retrasada la publicación, porque pues ahorita ya no tengo tanta oportunidad de estar frente a los grupos para seguir aplicando la investigación. Tal vez sí sea factible si alguno de los colegas con
el proyecto de la Comisión de Educación Física, ellos lo aplican, puesto que sí tenemos un propósito importante y definido, que es ahorita los que nos tiene metidos, si no todo el mundo, por lo menos aquí en México específicamente, qué pasa con la educación y la salud más allá de los buenos propósitos. Y después de la pandemia, ¿cuál es el estado en el que están ahorita? ¿Y cómo se prevé que en estos meses de este periodo electivo nos sirva para normalizar un poco más la situación y poder trabajar ya de lleno en el próximo ciclo? Y sí, preparar a algunos colegas que quieran participar de la investigación directamente. Y entonces, bueno, pues esa sería por lo menos para mí, si no mi pregunta, mi intención, aprovechando que está ahorita nuestro colega Manuel Alejandro y la oportunidad de la revista Arrancada, pues preparar esos materiales, publicarlos y pues igual que no también nada más ahí en una publicación, sino que aquí estamos tratando de impulsar que sea parte del método del diseño y la planificación y operación de la educación física, porque tenemos una urgencia, ahorita el COVID-19 nos los planteó, de mantener a todos los alumnos en estado saludable, más allá de todos los propósitos y las políticas públicas, y es una necesidad personal ingente, y tenemos que darle ese plus a la educación física, no solo divertirlos, sino formarlos y darles la salud. Eso es, digamos, ahorita para mí el propósito de la participación y continuar pues con estos trabajos. Gracias. Adelante, maestro Manuel. Pues un gusto que se interesen ya, bueno, desde esta presentación para acceder a esta interesante investigación. Nos gustaría que se actualizara un poquitico, sí, en cuanto a las fechas. No significa que un artículo original pierda validez. De hecho, una de las cosas que precisamente caracteriza a un artículo original es que, a diferencia de un artículo de revisión que ya caduca a los 5 años, porque se supone que en ese periodo han investigado muchos más autores sobre la temática, el artículo original pues tiene una trascendencia que lo hace más imperecedero. Entonces creo que no es exactamente el tema de las fechas lo que puede mellar en la calidad del artículo. Si reúne todas las condiciones, pues adelante. Y bueno, si lo quiere actualizar, también puede ser bienvenido, es a criterio del autor. Pero repito, no es una camisa de fuerza en la que el investigador no pueda pues moverse con libertad. Muchísimas gracias. Habría también tal vez posiblemente un muestreo actual y precisamente una comparativa, ¿no? Dentro de la misma investigación. Y definitivamente, doctor Jorge, urge precisamente estas investigaciones para, como lo marca, como lo venía mencionando, acortar precisamente el trabajo y que todos los docentes tengan ya la metodología, las herramientas para poder evaluar precisamente esta situación pandémica, los resultados precisamente, y tener una evaluación y asimismo crear las estrategias de trabajo. Maestro Abel Salvador Cid López, adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes. De manera especial, felicitaciones por esta exposición de trabajo que nos apertura un espacio más para las personas que de alguna manera tienen la intención de escribir lo que les pasa en la vida diaria. Muy a menudo lo dejamos de lado y siempre buscamos y creemos que la investigación es solo de laboratorio o investigación con detalles muy específicos. Entonces, amén de la pregunta que voy a hacer, quiero señalar esta tónica que sería muy interesante que en las escuelas formadoras de docentes, en las universidades, más en las escuelas formadoras de docentes, donde se da esa tónica de no poder canalizar el trabajo de una investigación. Lo dan por hecho hoy, que solamente es otra vez regresaron al informe tradicional que se hacía hace 40 años, ¿no? Es decir, solo un informe de actividades, no quizás tipo reporte, pero no una cuestión de dar un seguimiento a la investigación. Entonces, ojalá eso se pueda difundir
maestro Alejandro, que esto pueda darse un camino para que pueda darse seguimiento. Y bueno, a nosotros, a los docentes que estamos frente al grupo, yo clasifico así que están los expertos que hacen una investigación formal, acaba de hablar uno de los maestros que lo realiza, y nosotros que estamos frente al grupo, pues esa es la cuestión de cómo hacer para provocar una investigación. Se habla mucho de la investigación de campo, pero cómo llevarla a cabo si cada año entregamos un informe de las acciones y actividades que realizamos. ¿Esto pudiera dar un canal para provocar una investigación? Esa es mi pregunta. Porque cada año hacemos un reporte, un informe, pero puede darse ese canal. Esa es mi pregunta. Muy bien, ¿se me escucha? Sí, adelante, por favor. Pues claro, precisamente cada informe que se genera de los resultados que se han obtenido en un periodo, en un espacio docente, pues constituye sin lugar a dudas un resultado científico, precisamente porque uno no se parece a otro. No es lo mismo resultado que se obtiene, por ejemplo, en este 2021 que el que vamos a tener en el 2022. O sea que precisamente y perfectamente puede ser algo que se lleve a un manuscrito y una publicación. Y me gustó mucho la intervención inicial que usted decía, profe, porque precisamente nos sucede a todos. Aquí hay experiencias que por lo general el profesor de cultura física, el entrenador, es muy práctico, es una persona que está todo el tiempo en el terreno, que está generando entrenamientos porque necesita precisamente llevar a ese individuo a planos superiores, ganar competiciones, cumplir con mesociclos, macrociclos de entrenamiento, pero cuesta tanto el dedicar un tiempo y sentarse y decir, bueno, este resultado que se obtuvo fue precisamente aplicando estos métodos, haciendo las cosas diferentes a como se habían estado haciendo anteriormente. Y por eso es que decimos que el artículo científico acorta precisamente el tiempo de investigación. Entonces, en ese sentido, Revista Arrancada con su colectivo editorial, pues está en el mejor ánimo de seguir divulgando la posibilidad de que estudiantes, docentes en diferentes universidades, que ojalá y con la IberoRed precisamente y las alianzas que se creen, pues más personas puedan llegar a este conocimiento de cómo realizar el artículo científico y cómo poder publicar estos resultados científicos. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Si hay alguna otra pregunta más, doctor Jorge Zamora, si tiene alguna pregunta, adelante. Gracias. Un saludo para todos los participantes, recíproco para el doctor Ochoa, que me agrada volver a saludarlo por este medio. Quiero felicitar al doctor Romero por su puntual exposición. También a IberoRed, porque estos temas son los que yo le llamo los temas sacrificados, porque no son temas de participación masiva, porque van dirigidos a un público tan selectivo que es el que escribe, el que investiga, y no a nuestro docente común, entre comillas, ¿verdad?, que se dedica a la praxis propiamente y que está imbuido en la preocupación de cómo hacer la clase. Entonces son temas que van más en una forma exclusiva a un sector que se encarga un poco más allá de esto, de escribir y de investigar sobre todo. Yo le tengo dos preguntitas, más que todo de curiosidad. La primera es, ¿qué pasaría si se envía un artículo con APA versión 7ª? ¿Está preparada la revista para ese salto modificativo o rechazaría automáticamente el artículo? Y la segunda es, posiblemente usted lo dijo, yo no le puse atención, pero ¿de qué maneras podemos suscribirnos a la revista Arrancada? Si hay una forma electrónica de hacerlo, o si precisamente esas serían las formas que podrían ir
sumándose a Iberored para abrir ese espacio dentro de lo que se llama las alianzas internacionales. Le reitero mi felicitación y mi agradecimiento por la información que nos brindó, doctor Romero. Gracias. A ver, con respecto a la primera pregunta, por supuesto que no desmeritamos un autor que haya acogido la norma APA séptima edición. De hecho, cuando modificamos las normas en este 2021 fueron importantes modificaciones. Empezó a solicitarse el código ORCI. Empezamos a tener una salida 3 veces al año de una salida semestral. Esto constituye un grandísimo esfuerzo, puesto que cada vez que nosotros publicamos un paquete de 15 a 18 artículos de tipo original, pues constituye una búsqueda de autores. Cuando ustedes revisan nuestra revista, anteriormente eran prácticamente autores nacionales. Hoy por hoy nos hemos expandido al mundo entero. Tenemos autores hasta de Turquía, de Polonia. Esto, por supuesto, nos enorgullece porque es la visualidad de América Latina, de un país chiquitico como Cuba, a todo el mundo, y eso da cuenta precisamente del crecimiento. Y una de las precisamente análisis que estuvimos realizando era si ya desde ahora permutábamos hacia APA séptima edición o nos manteníamos con secta. Y para no tener tantos cambios y de forma tan bruscos, sino irlo introduciendo paulatinamente, pues decidimos mantener la secta. Pero, repito, no se desecha un autor que acoja este tipo de normas, más bien le ayudamos dentro de nuestro trabajo editorial para ponerlas como la revista la exige, y quizás en el 2022 precisamente hacia ahí se dirija una de las modificaciones nuestras, y es irnos hacia la APA séptima edición. Con respecto a lo otro, a la segunda pregunta, profe, en la presentación que pasamos, ahí aparece la dirección electrónica de la revista. Cuando usted accede al portal, pues precisamente tiene la opción de suscribirse, y ahí puede suscribirse como lector,